Buenas, en este video vamos a resolver un ejercicio de régimen transformado en el espacio de Laplace de frecuencias complejas y vamos a resolver el ejercicio B3M de la segunda parte de la guía de análisis de circuitos. Vamos a encontrar la transferencia, no vamos a calcular el diagrama de Bode porque todavía no lo vimos. Vamos a ver qué tipo de filtro es y les voy a dejar para ustedes que analicen la respuesta al impulso y al escalón unitario. Lo primero que vamos a hacer es una inspección física de nuestro circuito para ver si podemos deducir qué tipo de filtro es. Para frecuencias altas sabemos que los capacitores se comportan como un corto. Como el borne positivo del operacional está tierra, el borne negativo va a ser una tierra virtual, lo cual provoca que en este nodo también tengamos tierra y por el capacitor de arriba, en el nodo de salida, también tengamos tierra. Esto nos indica que nuestro circuito filtra las frecuencias altas, por lo que podría ser o un pasabajos o un pasabanda. Ahora, analicemos las frecuencias bajas. En este caso, los capacitores no dejan pasar nada, se comportan como un abierto. Entonces, analicemos este nodo, el nodo del borne negativo del operacional. Podemos deducir que por la resistencia R2 no va a circular ninguna corriente, porque por la pata de entrada del operacional no puede entrar corriente y por el capacitor dijimos que no circula ninguna corriente. Entonces vamos a tener el mismo potencial en el borne negativo del operacional que en la salida. De vuelta, como el borne negativo del operacional es una tierra virtual, porque el borne positivo del operacional es tierra, de vuelta no tenemos nada a la salida. Esto implica que podemos suponer que nuestro filtro va a ser un pasabanda. Este filtro, junto con otros con la misma topología, tienen nombre propio y se llaman Infinite Gain Multiple Feedback. Todos los circuitos que llevan este nombre tienen la característica de que tienen una forma de este estilo, donde tienen un circuito tipo T a la entrada, que puede variar la impedancia, y después múltiples realimentaciones, de ahí el nombre, en este caso 2, y bueno, tiene dos hermanos, que son el pasabajos y el pasaltos, que van a tener la misma forma, nada más que las impedancias, que acá dibujé como cuadrados, van a cambiar, de forma tal de hacer que el filtro filtre solo las frecuencias altas o solo las bajas. Ahora que conocemos el nombre y el tipo del filtro, resolvámoslo. El circuito tiene dos nodos claramente que hay que plantear, BP y BQ. Recuerden, no planteen el nodo de la salida del operacional, por favor. Y hay una simplificación más que podemos hacer que hace que sea más fácil de resolver circuitos cuando estamos buscando transferencias. Y a mí me gusta bastante. Esto implica que llamemos 1 a la tensión de entrada y entonces la tensión de salida se va a llamar H, o sea, el nombre de la transferencia. Esto se debe a que la transferencia se define como H igual a B2 sobre B1. Si B1 le hacemos 1, B2 va a ser igual a H. Y como H es lo que estamos buscando, ¿por qué usar dos variables cuando con una nos alcanza?
Bueno, planteemos los nodos entonces. Yo voy a hacer el circuito de manera genérica, ya que este es un circuito muy útil. Entonces me parece mejor hacerlo de esta manera y que a ustedes ya les quede el resultado por si lo pueden aplicar alguna vez. Para el nodo P tenemos dos fuentes. Una es B1, que ahora dejó de ser B1, pasó a ser 1. Y como a mí me interesan las fuentes de corriente, la transformo en una fuente corriente usando R1 poniéndolo en paralelo. Y la otra, que le doy el mismo tratamiento, es B2, que ahora dejó de ser B2 y pasó a ser H. Entonces va a ser H por S por C1. Bien. No tiene más fuentes, ¿no? Entonces proseguimos a plantear el otro lado de la ecuación. BP tiene varios componentes, así que ahí hay un tema, pero BQ es bastante simple porque vale 0. Permiso, voy a borrar esto, así puedo escribir. Como BQ vale 0, todas las partes que respecten a BQ no las tenemos que plantear. Eso nos facilita bastante el problema. Bien, entonces, PP lo vamos a plantear como 1 sobre R1 más 1 sobre R3 y los dos capacitores. S por C1 más S por C2. Y con eso queda totalmente determinado nuestro nodo. Ahora planteamos BQ. Para BQ tenemos una sola fuente, que es la de la salida del operacional. Si no la recuerdan, se las dibujo acá. Pero si no la recuerdan a esta altura, están en problemas. Y también, como es una fuente de tensión, la transformamos a fuente corriente usando R2 y nos queda H sobre R2. No tiene más fuentes. Entonces, ponemos el igual. Del otro lado, podríamos plantear BQ, pero como ya dijimos, es 0, así que no hace falta. Entonces, solo tenemos que poner la parte negativa, la que corresponde a BP. Bueno, para eso vemos la impedancia que tienen compartida, que es 1 sobre SC2, y lo planteamos. Yo prefiero escribir las S minúscula cursiva porque evito confundirme las S con los 5, que en mi caso son muy parecidas. Una vez planteados los nodos, solo nos queda despejar H. Yo voy a hacer el truco del cocinero de televisión y ya tengo H calculada. Ustedes pueden pausar el video y ver si las cuentas que ustedes hicieron están bien y se condicen con las que hice yo. Finalmente nos queda una H de esta forma, una transferencia. Ahora sí, cuando llegue al final, la escribo como H de S. Antes no escribía la S ya que me molestaba, pero la forma correcta de expresarlo es poniendo la S. De esta manera, hallamos la expresión para este filtro, pero los filtros, tanto los pasabajos, los pasabandas como los pasaltos, tienen una forma de expresarse particular para un circuito y una forma de expresarse general. Entonces está bueno siempre relacionarlas. En este caso, la forma general del pasabanda incluye que arriba
tiene una ganancia K multiplicada por una frecuencia natural, que es la frecuencia central del filtro, omega n, sobre Q. Después, abajo, como pueden ver, yo lo dejé expresado en la forma canónica. Si ustedes no hacen esto, no pueden decir que estas son las relaciones, pero si está en forma canónica pueden decir que el término que acompaña a S es omega n, de vuelta, sobre Q, y que el término independiente es omega n al cuadrado. De acá podemos despejar algo muy importante, que es omega n. El siguiente paso es interesante, sobre todo para el TP. Vamos a conversar un poco sobre cómo elegir los valores, ¿sí? Ya que en el TP se les va a dar algún filtro y ustedes lo que tienen que definir es qué circuito se adapta mejor a las necesidades de filtro que ustedes tienen. Bueno, una vez que definan el tipo de filtro, van a tener que proponer un circuito para el mismo. Y los pasos a seguir, al menos en este circuito, pero en la mayoría se cumplen, son los que les presento acá. El primer paso es elegir los valores de los parámetros del filtro, ¿sí? O sea, ustedes plantean un circuito que suponen que les sirve para su filtro y después definen omega n, q y k. De esta manera queda definida la transferencia y solo quedan despejar los valores. Lo primero que van a hacer es elegir los capacitores, en este caso C1 y C2, porque los capacitores suelen ser más caros, más difíciles de conseguir y suelen venir en menor precisión. No siempre es así, pero por lo general las resistencias son más baratas y más fáciles de conseguir en mayor variedad de valores. Entonces eligen los capacitores. El siguiente paso que hacen, en este caso bastante evidente, es del término omega n sobre q, eligen R2. ¿Por qué esto? Bueno, porque está definido C1 y C2, omega n sobre q también, ustedes lo eligieron cuando eligieron su filtro, y se despeja automáticamente R2. El siguiente paso, ya que tienen R2, es despejar R1 del término de arriba. ¿Sí? Tienen definido C1 y tienen definidos los parámetros físicos, entonces pueden despejar R1. Y el último paso es despejar R3, que está expresado en el término de omega n al cuadrado. Ojo, que acá yo lo expresé como R1 en paralelo con R3, ustedes tienen que hacer la cuenta para desdoblarlo y que quede en multiplicaciones y sumas. O simplemente pueden hacer la cuenta de esta manera. Bueno, si siguen estos pasos, pueden calcular los componentes pasivos que necesitan para casi cualquier circuito.